Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 5 de abril del 2025 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Y acalorados, ¿verdad? Y acalorados. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor por permitirnos estar una semana más reunidos en torno a su palabra y vamos a dirigir nuestro corazón, nuestra voluntad, ¿verdad?, hacia la palabra de nuestro Señor. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live. Saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando a esta transmisión, donde quiera que usted se encuentre, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, al interior de la República. Saludamos a nuestros hermanos en Oaxaca, a nuestros hermanos en Michoacán, a nuestros hermanos en Chiapas, ahí en Comitán. Un fuerte abrazo y cariñoso saludo a ustedes y a sus familias. El Señor esté con ustedes, y aquellos que nos escuchan allende las fronteras, pues el Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión. Estamos compartiendo ahorita nuestras ligas porque, bueno, no sé qué pasó ahí con las condiciones de Facebook, pero ahora resulta que ya te dejan el video 30 días y después lo borran, lo van a bajar. Entonces ya tengo que estar apurándome más rápido a poner los videos en el YouTube, porque si no voy a salir bailando ahí con eso. ¿Estamos bien en el audio, Peter? Eso, perfecto. No, yo, un ingeniero de audio que tengo aquí, que bárbaro. Que ni Obama lo tiene, entonces, buenísimo. Mira, Rey, te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Cuando el Señor llama, capacita. ¿Verdad? Cuando el Señor llama, capacita. Y cuando el Señor nos da chamba, pone todo para eso. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque pues hemos llegado al inicio de un mes más, el cuarto mes de este año, que se está yendo como si tuviera prisa, como si fueran carreras, ¿verdad? Pero hasta aquí el Señor ha sido fiel, amén. Ha sido bueno con nosotros, estamos compartiendo ya nuestras ligas y quiero recordarles rápidamente, como usted lo sabe, nuestra agenda, nuestro programa de materiales de enseñanza, ¿verdad? Ministerios Voz que Clama tiene este propósito de compartir la palabra, enseñar, discipular, evangelizar a través de distintos recursos audiovisuales. Y recuerde que toda la semana nosotros estamos compartiendo nuestros audiolibros vespertinos. El lunes, esta semana, iniciamos escuchando el Pentateuco, la historia donde todo comienza, ¿verdad? Vamos a ver paso a paso toda la revelación bíblica de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia, clase? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir viendo todo esto a través de esta lectura del Pentateuco, ¿verdad? De la mano del doctor Pablo Hoff, estaremos viéndolo todos los lunes. El martes ya sabe que estamos escuchando el credo de los apóstoles, ¿verdad? Este resumen y esta síntesis de la doctrina cristiana. Recuerde también que el jueves estamos escuchando disciplinas espirituales para la vida cristiana. Estamos en el capítulo 5, escuchando acerca de la adoración, ¿verdad? Estamos escuchando acerca de cómo la adoración y el debido ejercicio de la adoración, pues es un medio de gracia que nos edifica, ¿verdad?, como cristianos y nos hace crecer en nuestra semejanza a Cristo. Y este viernes iniciamos también un cuarto audiolibro que es ¿cómo interpretar la Biblia? Ya desde hace rato ya quería yo traer un material de hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la disciplina que se encarga de la interpretación bíblica. ¿Cómo encontrar el significado de un texto? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Eso es lo que nos va a ayudar. Este material nos va a dar 40 principios básicos acerca de cómo vamos a interpretar el texto. Figuras de lenguaje, qué es, por ejemplo, cómo interpretar las figuras, cómo interpretar, por ejemplo, los tipos, cómo interpretar la lectura profética, la lectura poética. Vamos a tener algunos principios ahí bastante sencillos, nada pesados, bastante amenos. Así que le pido, por favor, que esté bien al pendiente de este material de los viernes.
que yo sé que va a ser de gran edificación, porque cuando usted ve este material y luego usted vaya a su lectura bíblica, ya usted ya va a decir, ya no se lo van a cotorrear tan sabroso los testigos de Jehová. Ya usted ya no va a ir al changarro de salvación que dice pare de sufrir, y se lo van a cotorrear. Oye, yo sigo me acordándome de aquella vez que en alguna clase que yo tomé de seminario, y nos invitaron a entrar en una clase de religiones y sectas comparadas. Y nuestra tarea, que fue así como por sorteo, algunos fueron a la iglesia trinitaria mariana, y otros fueron con los griegos ortodoxos, y otros fueron con varios otros grupos diversos, mormones, etc. Y a tu servilleta le tocó ir a Pare de Sufrir. Y fue con una compañera, y me tocó ir al Viernes de Liberación. Padre de la gloria. Bueno, te voy a ahorrar toda la capitulación, ¿verdad? La sarta de herejías y desórdenes que tienen ahí. Pero, ¿por qué lo relaciono con el tema de hermenéutica? Porque el ministro, ¿verdad? El ministro, el que estaba ahí al frente de haciendo todo esto, a la hora de lo que quiero pensar que era algún tipo de mensaje, porque ni eso hubo, dice, el Señor dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados. ¿Quiénes son los que están trabajados? Los que les hicieron trabajos de brujería. Exacto. O sea, a mí me sangraban los oídos. Yo dije, ¿qué? O sea, no puedo con eso. Ese es el nivel de herejía. Ahorita anda rondando mucho esta herejía que anda diciendo la pastora Liz Neifón del Dios cuádruple, una cosa que yo digo, para eso es la hermenéutica, para eso es la interpretación bíblica, para que usted no ande sacando cosas que no son. Leemos el texto, lo sacamos de contexto y lo usamos de pretexto. Y la mayor parte de estas sectas tiene una mala hermenéutica, tiene una mala teología. Y toman textos y los retuercen y no saben su significado real. Para eso les sirve la hermenéutica. Así que no se pierda ese audiolibro de los viernes, que le va a servir bastante y va a tocar algunos temas picosones, ¿eh? Así que yo estoy esperando también que luego ya me llegue ahí los palos y las piedras y los tomatazos, pero pues en el nombre sea de Dios. Vamos a dirigirnos a nuestro estudio del Evangelio de Juan, yo creo en el Hijo. ¿Y qué cree? Hoy vamos a terminar con la ayuda del Señor el capítulo 11. ¿Puede decir amén? Amén. Oiga, ya estamos avanzando bien sabroso, estamos avanzando súper bien en nuestro estudio bíblico. Hemos ido capítulo a capítulo, versículo a versículo del Evangelio de Juan. ¡Qué extraordinario! Y el día de hoy vamos a ver la culminación de este capítulo 11, un capítulo maravilloso, ¿verdad? Y lo que vamos a ver el día de hoy definitivamente nos va a estremecer de muchas maneras, porque como lo mencionaba hace un momento en la oración y como lo mencionaba hace un momento en la administración que tenemos nosotros aquí de la Cena del Señor, no somos mejores que ellos. No hay ni un solo justo, no hay ni siquiera uno. Vamos a leer el texto del Evangelio de Juan, capítulo 11, de los versículos 45 al 57. Le voy a echar carrera para apurarnos y terminar el día de hoy. ¿Vale? Le voy a dar lectura y nos encomendamos al Señor en oración. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada,
Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era él el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, ¿qué dice? Acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Oremos. Amado Señor, bendito Padre, te damos gracias por este tiempo y este espacio en el que dispones todo, Señor, para meditar en tu palabra, meditar en tus dichos, en tus obras, en tus preceptos y mandamientos. Hoy, Señor, que tu palabra nos muestre, Señor, también cuál es la condición de nuestro corazón y nos advierta de la tentación y del pecado. Oh Señor, que hoy tu palabra resuene y traiga edificación, consuelo y exhortación a todos los que están presentes y a todos los que escuchan esta palabra, Señor, donde quiera que la escuchen. No a nosotros sea la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Ayúdame a ser un expositor fiel y sé con todos mis hermanos, Señor. Ten misericordia de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan, milagro tras milagro, donde las palabras de Jesús fueron certificadas, fueron acreditadas a través de un milagro que nos mostraba claramente que Jesús es quien dice ser. Las palabras y los hechos de Jesús desde que Él estuvo aquí en la tierra, nosotros pensamos que nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no recibió que todo el mundo lo amaba, que todo el mundo lo quería, pero la realidad es que sus palabras y sus hechos generaron controversia, generaron división, no fueron cómodas. Yo no sé el día de hoy la iglesia, algunos lugares que se piensan iglesia, que están buscando ser populares, que están buscando ser amadas por las multitudes y el mundo. Eso no es posible. La predicación abierta, sincera, fiel de la palabra de Dios genera confrontación, genera incomodidad. No hay manera que sea de otra manera. Él mismo dijo, en Lucas 12:51, ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? No, sino disensión. Aunque muchos creyeron en Jesús cuando vieron el verdadero significado de la resurrección de Lázaro, que es pues prácticamente el escenario donde el último y más portentoso milagro hecho por nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal, este sería el último de los milagros, uno de los más portentosos que cerraría con broche de oro el catálogo de lo que mostraría Jesús acerca de quién era Él. Y algunos, cuando estuvieron ahí durante este acontecimiento extraordinario de la resurrección de Lázaro, algunos creyeron, pero dice el texto, ¿verdad?, en el versículo 45, que también algunos no habían creído. Y esto lo podemos ver desde el mismo texto. Dice entonces, es decir, habla de una consecuencia de los actos que había. Terminamos nosotros la semana pasada, ¿verdad?, saliendo con Lázaro, quitándole las vendas a Lázaro, removiendo la roca a Lázaro, ¿verdad? Y siendo testigos, junto con la multitud, de la obra portentosa de un muerto que había resucitado de hace 4 días de muerto, que ya estaba en proceso de putrefacción, al cual le quitaron las vendas y ese hombre caminó y anduvo.
Y quienes le quitaron las vendas podían ver y tocar qué es lo que había sucedido. Inmediatamente esto, vamos a ver, dice el versículo 45, entonces, es decir, inmediatamente después de esto, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en él. ¿Para qué eran los milagros? ¿Para qué eran las palabras de Jesús? ¿Cuál era la intención? ¿Qué? ¿Cuál era la intención? Manifestar la gloria de Dios. Manifestar la gloria de Dios, ¿para qué? Para gloria y honra. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el tema fundamental del Evangelio de Juan? Para que crean en él. Juan 20:31 recuerda que estas cosas, ¿verdad?, se realizaron ¿con qué propósito? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos ¿qué? Vida eterna. Entonces aquí vemos que se cumplió este propósito de este milagro en aquellos que estuvieron ahí. Pero fíjate, por favor, presta mucha atención al versículo 45, porque tú pensarías que todos los que estuvieron ahí fueron impactados por lo que había sucedido. Sí, fueron impactados, pero algunos de una manera positiva y otros de una manera negativa. Y el texto nos dice, muchos de los judíos, es decir, muchos, sin embargo, no está diciendo todos. Un cierto grupo de los que estaban ahí creyeron en él. Pero algunos no creyeron. Algunos no creyeron y algunos fueron a los fariseos para hablar de lo que Jesús había hecho. Y esto podemos darnos cuenta implícitamente en el texto que no fueron a hablar con los fariseos de una manera positiva acerca de lo que Jesús había hecho, porque el mismo lenguaje lo pone en un sentido contrastante. Pero algunos fueron a los fariseos. Homer Kent, en su comentario a este pasaje, dice que esta respuesta de incredulidad es la prueba más clara que confirma la enseñanza de Cristo en Lucas 16:31. ¿Puede acompañarme al texto? Lucas 16:31. Este es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, un testimonio de ultratumba, de casi podemos decir de inframundo, ¿verdad?, acerca de el rico y Lázaro. Tú conoces este testimonio bíblico, y el versículo 31, capítulo 16, versículo 31, ¿verdad?, es Abraham el que le responde a el rico ante la petición de que alguien fuera y le hablara a su familia acerca de este lugar de tormento, del destino de condenación eterna que hay en aquellos que no confían en Cristo. ¿Qué dice el versículo 31? Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? O sea, el testimonio bíblico, las palabras de nuestro Señor Jesús, las palabras de Abraham a Lázaro, al rico, le recuerdan una cosa. Cuando está diciendo que si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿qué está diciendo aquí? Es una figura de lenguaje, pero no está diciendo literalmente que van a escuchar de manera de voz audible a Moisés, porque Moisés ya llevaba mucho tiempo fallecido. No está hablando de Moisés en un sentido físico literal. ¿De qué está hablando aquí? De los escritos de Moisés. ¿Cuáles son los escritos de Moisés, clase? El Pentateuco. El Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco, que la palabra significa 5 rollos, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, que ya dijimos que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, cuando nosotros vemos esta figura de lenguaje, si no oyen a Moisés, es decir, si no leen el Pentateuco, la ley, como lo conocen los hebreos, ¿verdad? Si no leen a Moisés y si no leen los profetas, es decir, la Biblia que tenían ellos disponible, los hebreos, los judíos en aquellos entonces, el Nuevo Testamento todavía no existía. Si no leen la Biblia, si no leen la palabra de Dios, o sea, fíjate lo que está diciendo aquí este pasaje.
si no escuchan el testimonio de la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Te das cuenta lo tremendo que está diciendo aquí? O sea, el testimonio más poderoso que puede recibir una persona es el testimonio de las Escrituras. Porque las Escrituras nos muestran quién es Cristo y cuál es su obra. Nos muestra nuestro pecado, nuestra necesidad de salvación. No necesitamos, verdaderamente, tú no necesitas estar viendo que los muertos se levanten. Tú necesitas leer la palabra de Dios. Y estas personas que vieron o sea, aquí se cumple lo que dice Lucas 16:31, ¿te das cuenta? O sea, estando ahí, habiendo estado ahí viendo con sus propios ojos que un muerto se levantó por la sola palabra de Cristo. No tenemos nosotros idea, no nos alcanzamos a imaginar el tamaño monumental de dicho milagro. Pero dice que muchos creyeron en él, pero algunos no lo pueden entender. La incredulidad es sorprendente a veces, ¿no? La incredulidad es sorprendente. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él recibió hostilidad abierta de muchos de su pueblo. Esto se cumple, Juan nos viene a decir desde su primer capítulo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo, Él vino a Israel, Él vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque esa era la promesa de Dios para con Israel, con los hijos de Abraham, del linaje directo de Israel. Primero era a través de Israel. Por eso también lo va a decir también la carta a los romanos, el apóstol Pablo va a decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Israel iba a ser el canal de bendición a todas las naciones, pero lo triste es que cuando vino el Mesías, ellos le rechazaron. ¿De qué manera le rechazaron? Por ejemplo, las personas de su pueblo donde él creció, Nazaret, le rechazaron e incluso intentaron matarlo. Voy a leer esto rápidamente y síganme por favor, porque quiero centrarme en esto. ¿Cuál era el nivel de rechazo que había de nuestro Señor Jesucristo? Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. Jesús estaba en Nazaret, dice que venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Notas cómo lo menosprecian? ¿No se llama a su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Dicho sea de paso, María ya no era virgen, tuvo más hijos. ¡Pum! Listo, ya lo dije. ¿Sale? Entonces ahí ya me aventé un round ahí con, ya ahí. Es el texto de las Escrituras el que está probando que ya la virginidad perpetua, eso ya no existe. ¿Verdad? ¿Dónde están sus hermanas? O sea, no solamente tenía hermanos varones, sino también tenía hermanas. ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Notas por favor el lenguaje de menosprecio que tenían los que habían crecido con él? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y fíjate nada más lo que va a decir este texto. Versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad de ellos. Avance conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nada más, no vamos a leerlo todo, quiero que nada más tenga en la vista el versículos 16 al 30, donde nuestro Señor Jesús es exactamente el mismo testimonio, ¿verdad?, de Jesús en Nazaret, pero ahora lo sitúa en la sinagoga de Nazaret, donde Jesús pues es invitado, ¿verdad?, a leer las Escrituras. Él lee este pasaje del profeta Isaías, donde él dice que él viene a hacer el cumplimiento de esta profecía, ¿verdad? Hoy se ha cumplido, dice el versículo 21, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros, pero
no recibió muy buena respuesta, ¿verdad? No recibió muy buena respuesta, dice el versículo 28, ¿verdad? Él les testificó, ¿verdad? Acerca de la misericordia de Dios para con los gentiles. Ellos se enfadan y dicen, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea, querían asesinarlo. Sus vecinos con los que él había crecido, o sea, fue a la primaria con algunos de ellos. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. O sea, de su propio pueblo le rechazaron e incluso quisieron matarlo. Otros, como las autoridades religiosas, incluso en algún momento lo acusaron de estar poseído por el demonio. Juan 7:20 nos muestra esto. Dice el texto: respondió la multitud y dijo, demonio tiene, ¿quién procura matarte? Más adelante, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Juan 10:20, dice el texto, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? O sea, decían que estaba endemoniado. Estos mismos líderes atribuyeron su poder milagroso directamente a Satanás. Mateo 9:34. Fíjate lo que dice el texto. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. El nivel de absurdo que estos hombres tenían acerca de esto. El mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 24, dice acerca de esto. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, las autoridades religiosas no solamente lo acusaban, sino decían que sus milagros, que sabemos nosotros que él los hacía por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, se lo atribuían a Satanás. Este texto que nosotros acabamos de leer de Mateo capítulo 12, ¿verdad?, Reina Valera lo subtitula de una manera y nos habla este pasaje de lo que se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que se conoce como el pecado imperdonable, ¿verdad? Los líderes lo acusaron de violar la tradición de los ancianos, lo acusaron de ser blasfemo, lo degradaron asociándolo con los parias de la sociedad, lo abordaron por violar las regulaciones del día de reposo hechas por el hombre, que por qué sanaba en el día de reposo, cuestionaron su autoridad, retaron sus enseñanzas y finalmente planearon quitarle la vida. Eso es un nivel de hostilidad muy tremendo. Y viene de parte de aquellos que eran los pastores, los guías espirituales del pueblo de Israel. Esta es una situación muy tremenda, muy tremenda. Otros, la mayoría de las personas, ahora sí que vamos a decir el pueblo, el vulgo, muchos reaccionaban a Jesús con indiferencia. Esto no es algo nuevo para nosotros. La gente va a la iglesia el domingo, va al culto, se emociona, canta, ora, levanta las manos, se arrodilla, lee la Biblia, participa de actividades cristianas, evangélicas, espirituales, religiosas, como usted lo quiera llamar. Y luego sale y sigue su vida como si no hubiera pasado otra cosa. No hay un cambio, no hay una transformación, no hay un ajuste en sus vidas. Siguen pecando en lo mismo, siguen batallando con lo mismo, no hay crecimiento, no hay mejora, pasan 20 años y siguen en lo mismo, sus hijos no maduran, no crecen, no hay avance, no hay crecimiento. Las multitudes eran buscadoras de emociones. ¿Se acuerda usted cuando vimos en Juan capítulo 6 que los seguían, verdad, a todos lados? ¿Y los seguían por qué? Pues querían ver el milagro ahí, querían ver cómo otra vez multiplicaba los panes. ¿Quién no quisiera ver eso, no? Que me multiplicaran la despensa. ¡Ay, aleluya! Que me hicieran rendir la despensa, ¿no? Al doble, al triple, ¿verdad? Sus seguidores eran tibios. Cuando él les habla acerca de buscar el pan espiritual,
y de comer de él como el pan de vida, ¿qué pasó? Se escandalizaron y dijeron, tú eres esta palabra. Vámonos. Ya. Aquí ya no me bendice. Aquí ya se fue la presencia de Dios. Ya no siento a Dios. ¿Has escuchado eso que la gente dice de las iglesias? Es que aquí ya no siento a Dios. ¿Ya no sientes a Dios o te pisaron los juanetes? ¿Ya no sientes a Dios o no te saludó el pastor? ¿Ya no sientes a Dios o qué? ¿O no te... ¿qué pasó? Más bien, ¿no es nuestra carne lo que está operando ahí? Pura carnecita. Pura chuleta. La realidad es que todavía tenemos muchas actitudes infantiles y carnales en la iglesia de Cristo como creyentes. Somos tibios. No estamos realmente comprometidos al 100, ¿sí, hermana? No sea la lengua. Y bueno, esa dice Santiago que está complicada de domar, que produce muchas cosas, grandes incendios, produce muchas cosas, es llena de veneno mortal, llena de maldad. Es tremenda la lengua. Y que realmente la persona que puede domar la lengua es una persona que ha alcanzado un nivel de madurez espiritual muy tremendo. Todos de una manera inevitablemente fallamos en esa parte de domar nuestras palabras, ¿no? Creo que era Leonard Ravenhill el que decía que, y perdone, no quiero ofender a nadie, pero decía acerca del movimiento pentecostal, ¿no? Decía que están más preocupados por hablar en lenguas, pero no por controlar la que tienen. Sí. Pero es que si la lengua se mueve para decir cosas mundana, inmunda, pues tiene que domarse para alabar al Señor. Pero no se puede domar si no se tiene al Espíritu Santo. No se puede domar si sigues alimentando la carne. No se puede domar si tú no te nutres de la palabra de Dios, si no mortificas tu carne. Si tú le sigues dando rienda suelta a tus pasiones y deseos, a tu concupiscencia, pues, eso no va a cambiar. Las multitudes que seguían a Jesús eran falsos creyentes. Muchos de ellos eran falsos creyentes. Estaban con él por conveniencia, le seguían porque les daba algo. Nada más para ver el milagro y el acontecimiento de turno. Esas son cosas que siguen pasando todavía al día de hoy. Y de esas cosas todavía, desafortunadamente, batallamos todavía con eso, con esa tibieza, con esa búsqueda de experiencias, de emociones. Jesús condena la indiferencia y la frialdad espiritual. ¿Sí me escuchó con atención? Jesús condena la indiferencia y la frialdad y la apatía espiritual. Apocalipsis, capítulo 3, en aquella palabra, ¿verdad?, que escribe el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, Cristo habla a las iglesias y dice Apocalipsis 3, del 15 al 16, hablando a la iglesia de la Odisea. Y le dice, voy a leer el 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, quien está hablando es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Fíjate lo que le está diciendo a la iglesia de la Odisea, que viene a ser ciertamente la representación de la iglesia tibia, indiferente, apática, carnal, incluso apóstata. Fíjate lo que va a decir. Le dice el Señor Jesucristo a la iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, o sea, ojalá ya por fin te definas. ¿Estás adentro o estás afuera? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Pero por cuanto eres, ¿qué? Tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, es una expresión de rechazo, de repudio, de condenación a la frialdad, a la apatía, a la indiferencia espiritual. No podemos andar a medias. Allí cerca de tu casa, ¿verdad? De la casa de todos ustedes, ¿verdad? No está muy grande, pero sí cabemos. Ahí de la casa de todos ustedes, ahí en la placita donde luego voy a hacer mis cosas del súper y esas cosas. Hay una cafetería chiquita que tiene un pizarroncito luego le cambian así mensajitos, ¿no? Ya sabes. Y dice, tibio, ni el amor ni el café. Y tampoco la fe.
Yo le agregaría eso. Ni el amor ni el café y mucho menos la fe. De hecho hay una película que la de Corto de Guerra que pusieron ese ejemplo del ¿Ah, café. sí? Pues imagínate. O sea, y esto es realidad para cualquier cosa, cualquier relación o compromiso que nosotros tengamos humanamente hablando. O sea, cualquier tipo de relación de amor, de amistad, profunda, íntima. No queremos cosas a medias. Queremos compromiso completo. Esto es lo que el Señor demanda de nosotros, pero ve el nivel de la incredulidad que está pasando aquí. O sea, las autoridades, los líderes espirituales, los que se supone que tienen que ser la guía espiritual, persiguen, rechazan y hostilizan a Jesús. Y dicen cada barbaridad acerca de él. Y la multitud del pueblo, tibios, indiferentes, apáticos, carnales. Pero gracias a Dios que hay un remanente que cree en él. Amén. Amén. ¿Formas parte de ese remanente? Amén. Amén. Qué bueno. Porque si no, ya sabes lo que va a pasar. Ya te lo vuelvo a leer si quieres. Fíjate lo que dice el 45, muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Esta declaración es sencilla, pero es crucial porque la fe salvadora se pone en el Señor Jesucristo, no en el milagro. El milagro fue el medio, pero la fe la tenemos que poner en Cristo y en nadie más. Juan una y otra vez nos recuerda que tenemos que poner nuestra fe en Cristo. No debes ponerla en la iglesia, en la denominación, en el pastor. Si tu fe decae cuando los hombres fallan, entonces tu fe no estaba puesta en Cristo. Si tu fe decae cuando las circunstancias cambian, entonces tu fe no estaba puesta en Cristo, estaba puesta en el trabajo, en las circunstancias, las promesas del jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Si tu fe decae cuando una relación personal trastabilla, ¿verdad? Pues tu fe está puesta en otro lado. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Dice que creyeron en él, porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de él. Juan 14, 6. Nadie puede tener una relación correcta con Dios si no es a través de Cristo. Una relación personal con Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Usted lo cree? Amén. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra persona, no hay otra persona, otro mediador entre Dios y los hombres. No es el Papa, no es San Judas, no es la Virgencita, no es nadie más, es solo Cristo, a su nombre gloria. Amén. No hay nadie más que haya muerto en la cruz del Calvario por ti. No fue Juan Wesley, no fue Juan Calvino, no fue Martín Lutero, fue solamente Cristo el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Solo en Él deposita tu confianza, solo en Él deposita tu fe. Aunque cambien las circunstancias, aunque haya salud o enfermedad, aunque haya prosperidad o escasez, pon tu fe en Cristo, no en los milagros. Amén. Solo en Cristo. Pero también es cierto que no todo el que cree en Jesús o el que aparenta o dice, escúchame con atención, no todo el que verbaliza que dice que cree o que es cristiano, realmente tiene fe salvadora. Esto nosotros no lo podemos juzgar de nadie, más bien es algo que tenemos que examinar de nosotros. Ojo, yo no te estoy diciendo con esto que andes por ahí diciendo, ay, seguramente Lalo por ahí como que ha de ser mormón. No. Esto se trata de nosotros, al que yo debo de examinar si realmente mi fe es salvadora es de mí mismo, no de mi vecino. Ese es trabajo de Dios y del Espíritu Santo. Fíjate, recuerda por favor lo que el Señor Jesucristo nos decía acerca de que Él no se fiaba del corazón de los hombres. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, escuche lo que dice el texto. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice que muchos creyeron en su nombre. Pero ojo, presta atención. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Te das cuenta en qué descansaba su fe?
en los acontecimientos, en los milagros, en las señales. O sea, si el día de mañana a ti o a mí nos da una enfermedad de la cual no hay cura, no te puedes recuperar, no hay medicinas, no te estás muriendo, pero estás enfermo. Oras por sanidad, pero no sanas. ¿Dios dejó de ser Dios? No. ¿Dios dejó de amarte? No. ¿Ya no, entonces ya no eres salvo? Sí. No, sigues siendo salvo. Si has confiado en Cristo, tú eres salvo. Pero yo no debo poner mi fe en si Él me sana o no me sana. Eso es una cuestión que solamente al Señor le toca. Amén. Amén. A lo que quiero llegar con esto es que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y aquí viene un contraste. Pero Jesús mismo, versículo 24, fíjate nada más, esto está demoledor. Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Sabemos nosotros que aquí está Cristo, amén. 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 A través de su Espíritu Santo, Él está con nosotros, ¿verdad? Aunque sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Intercediendo por nosotros, Él está intercediendo. Pero lo que quiero llegar con esto es, así como las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis, que le escribió a la iglesia de tal, si nos escribiera una carta a nosotros hoy, a este pequeño grupo de estudios, si le escribiera una carta, ¿qué nos diría? Yo conozco tus obras, eso es definitivo. Nos diría que hemos descuidado nuestro primer amor. ¿Qué nos diría? Que tengamos ánimo y perseveremos en medio de las persecuciones, las aflicciones. ¿Qué nos diría? Que somos tibios, indiferentes. ¿Qué nos diría? Y aquí yo quisiera que este texto que estamos escuchando nos estremezca el alma y el corazón, porque muchos creen en su nombre por las señales que él hace. Muchos siguen a Cristo. Y yo he escuchado mucha gente que va los domingos a la iglesia y dice, pues hoy vengo, ofrendo, o doy, o hago, etcétera, porque tú me bendices. ¿Y si no lo hiciera? Ya lo dijo. ¿Te acuerdas lo que le dice Satanás al Señor acerca de Job? Ah, claro. ¿Cómo no te va a adorar? Pues tú le das todo. Pues así, casi le dice, pues así hasta yo, ¿no? La versión de Daniel Valera. O sea, claro, por supuesto. Pues lo tiene todo, ¿no? Pero quítale y vas a ver cómo te maldice. Y bueno, te resumo el libro por si no lo has leído, ¿verdad? Le dan un batazo maravilloso al bocón aquel, ¿verdad? Pero así lo sacan del estadio. ¡Cállese! Porque los que verdaderamente tienen fe en el Señor, su fe no cambia a través de las circunstancias. Pero qué palabras tan duras acerca de estos falsos creyentes, porque dice, Jesús no se fiaba de ellos. Imagínate que diga él, o sea, que esto diga de ti. No me fío de tu fe. Está tremendo, ¿no? No se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A Dios no lo engañas. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe cuántas promesas has hecho y de eso nada de compromiso, que eres tibio, que no eres ni frío ni caliente. Recordemos que la razón principal por la cual Jesús resucitó a Lázaro fue la gloria de Dios. El Señor se glorifica cuando las personas creen y se salvan. El Señor se glorificó a través de la resurrección de Lázaro porque hubo muchas personas que creyeron en Él por medio, o sea, utilizó ese milagro para que mucha gente creyera en Él. Entonces el Señor fue glorificado. Se cumple el propósito del milagro de la resurrección de Lázaro. Repito, el propósito de la resurrección de Lázaro no era la resurrección de Lázaro per se, sino la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifestó cuando muchos creyeron en Él. Amén. Pero se contrasta con aquellos que dicen que creen, pero manifiestan con sus hechos de que esto no es así.
Vamos a ver el texto, versículo 46, dice, pero algunos de ellos, te das cuenta cómo se fracciona aquí este grupo, y dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron a los fariseos lo que Jesús había hecho. ¿Te das cuenta? Ahora, importante esto. Nos debería de sorprender que este grupo que se va a dividir de los que creen siempre. Este grupo, unos que creen, pero hay otros que no creen, y van corriendo con los fariseos. ¿Por qué crees que van corriendo con los fariseos? ¡Qué chismosos! ¿Por qué crees que van corriendo con los fariseos aparte de chismosos? ¿Por qué crees? May, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que van con los fariseos? Porque tenían miedo, ¿no? De que ya no les creyeran a ellos. O sea, si se daban cuenta que Cristo era el Mesías realmente, ¿Quién dice la ser? gente iba a dejar de creer en ellos, o a creerles a ellos. Ok, pero aquí el punto es este. La multitud de los que estaban ahí, unos creen y otros van con los fariseos. La pregunta es, ¿por qué ese grupo que se aparta de los creyentes, por qué van con los fariseos? Porque ellos creían en ellos, ¿no? Porque ellos le tenían fe a ellos y no precisamente a la palabra. Ok, buscaban en los fariseos algo. ¿Qué buscaban en los fariseos? Beneficio. ¿Qué clase de beneficio? Su aprobación. Aprobación, ok, ¿qué más? Buscaban también Que fuera certero lo que acababan de vivir. Querían certezas, ¿verdad? Querían certezas. Entonces, acuérdate que, ¿te acuerdas en algunos milagros anteriores que vimos, en sesiones anteriores, por ejemplo, cuando se da el milagro de la sanidad del ciego de nacimiento? ¿Qué es lo que van a hacer? Van con los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos vienen a ser estos maestros, estas personas, estos hombres doctos de la escritura, de la ley, que les explicaban, les enseñaban cosas. Ellos les encantaba que les dijeran en las plazas, rabí, maestro, doctor, presbítero. Pastor, eminencia, su santidad, su angelosidad, no sé cómo les quisieran llamar, o sea, les encantaban ese tipo de adulaciones, ¿verdad? De reconocimientos, ¿verdad? Entonces, la multitud de estas personas que tienen dudas recurren a los fariseos porque ellos son oficialmente, ¿verdad? Son los, vamos a decir, son los pastores. Entonces, cuando tú tienes dudas acerca de cosas en la iglesia, ¿verdad? Pues obviamente, ¿qué es lo que tú haces? Pues tú recurres con los que te enseñan, ¿verdad? Con esto no te estoy diciendo, no recurras a los maestros de la iglesia ni a los pastores, no. Lo que te estoy diciendo es, ellos que acaban de ver esto, tienen dudas y recurren a los fariseos por esta función. Ellos eran expertos en la ley, líderes en la sinagoga, y recurren a ellos y no a los saduceos. Si te das cuenta, en ningún contexto de los pasajes anteriores que hemos visto, ellos no recurren a los saduceos. Sabemos que existía este grupo de los saduceos. ¿Por qué no recurrían a los saduceos y sí a los fariseos? Bueno, porque ellos eran, te digo, los maestros oficiales, ¿verdad? Pero porque los fariseos eran personas más como de clase media, ¿verdad? Personas que contrastaban con los saduceos, que eran más como, digámoslo así, eran más fifí, eran más aristócratas, ¿vale? Ellos eran como el alto clero, no se mezclaban con la plebe, y los fariseos sí andaban un poquito más entre el pueblo, ¿verdad? Pero ellos eran más como los maestros, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos se diferenciaban por varias cosas, El Sanedrín estaba compuesto de fariseos, estaba compuesto de saduceos, por esto lo voy a mencionar porque de hecho ellos inmediatamente, dice el versículo 47, los principales sacerdotes y los fariseos, que dice, reunieron el concilio, es decir, el Sanedrín, quien era el cuerpo gobernante de Israel,
Este cuerpo tenía autoridad en asuntos civiles, delictivos, religiosos, aunque solamente los romanos podían declarar pena capital. Esto lo vamos a ver porque ellos no pueden ejecutar a Jesús, sino es a través del permiso del gobierno romano. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 18. Repito, el Sanedrín estaba conformado por dos grupos importantes, vamos a decirlo así, como dos partidos políticos, religiosos, los fariseos y los saduceos. Esto es importante que tú lo tengas presente para que entres en el contexto sociopolítico de los días de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos y los saduceos no se llevaban bien, normalmente tenían poco en común. ¿Por qué? Los fariseos eran devotos a la ley, tanto en las escrituras inspiradas como en sus tradiciones humanas. Los saduceos, en contraste, solo aceptaban la autoridad del Pentateuco. Los fariseos afirmaban la resurrección del cuerpo, la existencia de los ángeles. Los saduceos rechazaban ambas cosas. Los fariseos eran ultranacionalistas, es decir, que ellos buscaban la manifestación del Mesías libertador del yugo de Roma, pero los saduceos eran tibiezones, ¿verdad? Ellos decían, ay, pues si me conviene, ¿verdad? Pues, si me dan ahí unas tierritas, si me das mi comisión, ¿verdad? ¿Qué puede pasar, verdad? Se entregaban de manera oportunista. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿eh? Los fariseos eran sobre todo la clase media de la sociedad judía, los saduceos eran aristócratas ricos. Pero a pesar de estas diferencias, porque ellos siempre se la pasaban peleando, cuando se trata de Jesús, se ponen de acuerdo. Ahí sí olvidaban sus diferencias, ahí sí no tenían problema. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 2, no? Se unen para combatir contra el ungido, porque no quieren tener su yugo sobre él. A pesar de sus diferencias, su odio mutuo hacia Jesús los lleva a actuar conjuntamente contra él, y lo que los une fue la amenaza de nuestro Señor Jesucristo hacia su poder y su influencia social en este sentido. Entonces ellos recurren, la sociedad, el grupo que se aparta de los que creen, recurren a los fariseos para que hagan algo, para que investiguen, traten este asunto, y ellos, dice que los principales sacerdotes y los fariseos reúnen al concilio para tratar este asunto. Fíjate lo que va a pasar aquí. Presta atención, estamos en versículo 47. ¿Ya te aburriste? No. Ahí vamos. Dice, y dijeron, ¿qué haremos? ¿Le puedes cerrar tantito nomás? Tantitito. ¿Qué haremos? Fíjate lo que están diciendo estos hombres, o sea, presta atención, porque esto es... En este concilio, ellos van a dictaminar de una vez y por todas deshacerse de Jesús. ¿Cómo llegan a esa conclusión? ¿Cómo llegan a ese resultado? ¿Cuál es su proceso de razonamiento para llegar a esta abominación? Fíjate lo que va a pasar aquí. O sea, nosotros tenemos ahorita, así como hemos tenido acceso a lugares maravillosos con el Señor Jesús, ahorita nos estamos metiendo en la cámara, nos estamos tomando una silla, ¿verdad?, en el concilio de los asesinos. ¿Has estado en reuniones de estas desagradables? Sí. Escuchando a la gente conspirar y hablar mugrero. Esto de, ¿qué estoy haciendo aquí, Dios mío? ¿Has estado en estos lugares desagradables? Escuchando a la gente planear cosas malvadas. Que dices, Señor, perdónalos. ¿Qué están haciendo? Bueno, ahí nosotros estamos ahí. Ahorita te voy a hacer una pregunta para que te la lleves de tarea a tu casa. Ellos están reunidos. Yo me lo imagino así una mesa larga, así como de estas, así como de mafiosos, así toda oscura, sombría, ¿no? Con así, poca luz, ¿no? Así, todo tétrico, ¿no? Síganme la dramatización, ¿no? Y ellos se preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Porque este hombre, ¿qué dice? Hace muchas señales.
¿Qué bolas? ¿No que no creías? ¿No que lo hacía por Belcebú? O sea, reconocen que Él hace muchas señales. No solamente, o sea, no solamente están hablando de la resurrección de Lázaro. Este hombre hace muchas señales. ¿Ignorantes eran? No. ¿Inconscientes? O sea, estaban en perfecto conciencia de con quién estaban tratando. Este hombre hace muchas señales. Este hombre hace muchas cosas. ¿Te acuerdas? Vete conmigo rápido, nada más para que... Quiero que sustentemos esto de una manera... Te vas a enojar, sí. Quiero que te enojes conmigo, que te enfades. Fíjate lo que va a decir Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 2. Un principal entre los judíos va a Jesús de noche. Tú sabes de quién estoy hablando. Y dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, nuevamente, observa con atención, sabemos, yo sé, tú sabes, él sabe, ella sabe, Todos sabemos, ojo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie, subrayo, encierro y enfatizo con rojito, amarillo, florecitas, lo que tú quieras. Nadie puede hacer estas ¿qué? Señales que tú haces si no está Dios con él. Y Nicodemo no era el conserje, ¿eh? No. O sea, que hablaban Era de eso un... entre ellos. O sea, él iba al club, él jugaba golf con ellos. Él andaba en su Rolls Royce, en su burro Rolls Royce ahí, de Israel, ahí andaba. O sea, ellos iban a la misma, al mismo mercado select. Estaban en la misma esfera de privilegio. Pero dice, sabemos. O sea, ¿por qué no entendí? Él está mostrando que estos hombres, este grupo, tiene perfecta conciencia de que Jesús viene de Dios y que las señales que está haciendo vienen de Dios. No hay manera de poder negarlas. Pero tú y yo hemos leído, ¿cuánto hemos leído del 3 al 11? Milagro tras milagro y controversia tras controversia. ¿Y qué le refutaban? ¿Muestra señales? ¿De qué autoridad tienes tú? Volvamos a la mesa de los asesinos. Este hombre, ¿qué dice? Hace muchas señales. Entonces, ¿por qué no le creían? Como hemos mencionado en sesiones anteriores, el problema de la incredulidad no es intelectual. No es intelectual el problema de la incredulidad. Tú le puedes explicar todas las razones, tú le puedes hacer toda una hermenéutica, teología, defensa, tú te puedes saber todas las explicaciones. Y la gente va a decir, no creo en tu Dios. ¿Ah? ¿Te ha pasado? Sí. O sea, el problema no es intelectual, es espiritual. La incredulidad y la rebeldía de estos hombres apuntaba a un espíritu de amenaza. Ellos no querían aceptar que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque el hacerlo reconocía que ellos estaban perdiendo su influencia, sus intereses y el desdén. Ellos les picaba las costillas Jesús, porque ¿qué es lo que hizo Jesús con sus tradiciones, con sus rangos y con todas aquellas cosas que ellos tenían en tan alta estima? Ay, no toques el sábado, no puedes sanar el sábado porque no puedes hacer tantos pasos porque el sábado se hizo para el reposo del hombre, para la gloria de Dios.
Sanar a un hombre tiene que ver con eso. Él los humilló en su legalismo, en su religiosidad. O sea, ya tenían una bronca con él personal. ¿A quién le gusta que lo cuestionen y lo pongan en entredicho? Que te expongan. No te gusta, ¿verdad? Te pica. Pero él no los estaba exponiendo con el fin de destruirlos, sino con el fin de llevarlos a la verdad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ellos no reconocen la señal. No solamente reconocen esta señal, sino las anteriores. Son muchas. Son muchas las señales. Para el Sanedrín, Jesús amenazaba el statu quo. Sus miembros no juzgaban la situación con base en criterios objetivos de si era cierto o falso, sino por cómo afectaba sus intereses. Su crisis radicaba no en la verdad de los hechos o palabras de Jesús, sino en cómo afectaba sus intereses, su reputación, su poder, su influencia, sus bolsillos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En quién pensaban? ¿En la gloria de Dios? En su gloria personal. Los milagros de Jesús, si los milagros de Jesús encendían las pasiones mesiánicas fervientes de los judíos, el Sanedrín podía perderlo todo. Fíjate lo que ellos dicen. Si le dejamos así, o sea, lo que están hablando en el concilio, dice, si no hacemos nada, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces ellos tenían cuscús, tenían miedito, porque uno, ¿qué iban a decir? Si no hacemos nada, pues se nos va a ir la audiencia con él. Uno, vamos a perder influencia. Acuérdate que ellos en cada duda que tenían la multitud, ¿qué hacía? Corría con ellos. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Entonces, si no hacemos nada, esa multitud que antes venía con nosotros, va a ir con él. Uno, ¿quién no quieren perder esa influencia? Dos, temían al poder romano. Porque acuérdate que los judíos pensaban en un Mesías militar que vendría a liberarlos del yugo de Roma. O sea, ellos pensaban en un Mesías como en un Che Guevara, con un Pancho Villa. Y con el ejército que venía. Como en un caudillo militar, como en los jueces de Israel. ¿Te acuerdas? Entonces decían, no, cuando venga el Mesías, se va a poner a los romanos, se va a agarrar a trancazo a los romanos. Ellos querían eso. Por eso decían, si Jesús alborota los sentimientos nacionalistas de la multitud, ¿qué crees que van a hacer los romanos? Se van a quitar el cinturón y decir, a ver, ¿tu Mesías qué? Ellos tenían miedo de eso, el concilio. Y destruirán nuestro lugar santo, es decir, el templo, el lugar donde ellos tenían influencia, donde tenían poder. ¿Te acuerdas lo que ellos hacían en el templo, verdad? El negociazo que ellos tenían tremendo, ¿te acuerdas en el capítulo 2? ¿Verdad? Que vimos que ellos tenían todo un mecanismo económico tremendo en el cual ellos tenían su propia moneda del templo. Ellos vendían los animales, ¿verdad? Para los sacrificios. Entonces, si tú querías hacer tu sacrificio, tenías que comprar los animales y no lo podías comprar con tu dinero. Tenías que cambiar tu dinero a la moneda del templo. O sea, todo un mecanismo económico. Eso lo iban a perder. Ese era su miedo. Y desde luego eso iba a afectar a la nación. Ahora déjame decirte una cosa. Estos miedos no eran injustificados. Palestina ya había sido invadida hace muchos años por los ejércitos de Alejandro Magno. Por eso estaba ahí Herodes. Y de ahí entraron también los romanos. O sea, los tenían con el piecito en el cuello. Ya ellos ya habían sabido lo que era estar subyugados por Egipto, por Siria, por los babilonios, por los persas, por los medos, por los griegos, ahora por los romanos. Todo el tiempo ellos han estado con el piecito en el cuello. ¿Sí me estoy explicando? En el año 70 después de Cristo, es decir, unos años, unas décadas después, la historia nos dice que Jerusalén sería destruida a manos de los romanos. ¿Por qué?
Porque armaron una revuelta. Una revuelta a la manera que ellos querían, militar. ¿Y qué hicieron los romanos? Sobres. Destruyeron el templo, destruyeron los muros. ¿Has visto los documentales donde ves a los judíos, a los rabinos estar ahí en el muro de los lamentos? Pues eso fue el que quedó. Hicieron toda una resistencia. Hay un lugar que se llama Masada, ahí en esta región de Israel. Es una región sumamente escarpada, donde prefirieron despeñarse en suicidio masivo que entregarse a los romanos. O sea, enfrentaron una situación bélica muy fuerte con los romanos. Ese era el miedo que ellos tenían. De hecho, en el capítulo, en el texto de Lucas 13:1, se habla de que Pilato mató a muchas personas que quisieron rebelarse al gobierno romano. Entonces, estos miedos que ellos tenían, pues no querían que esto sucediera con la nación. Pero entonces se levanta una figura en medio de esa junta siniestra, se levanta la voz de Caifás. Y Caifás, conocido internacionalmente como un villanazo, ¿verdad? Villanazo. Y la pregunta que nos hacemos, Peter, siempre cuando aparece un nombre que no hemos visto en el radar, la pregunta sería, ¿quién es Caifás? ¿Verdad? Rápidamente, José Caifás, designado sumo sacerdote por el prefecto romano Valelio Grato en el año 18 después de Cristo, continuaría su gestión hasta el año 36 después de Cristo, yerno de Anás, quien fue sumo sacerdote también, y gozaba de mucho poder e influencia. O sea, por eso se habla de ellos como los principales sacerdotes, es decir, esa gente que ya no está en el cargo, pero sigue teniendo influencia. Eso casi no pasa, ¿verdad? Que sigue poniendo a sus parientes en posiciones de influencia y de poder para que sigan meneando la situación del poder, ¿verdad? Sigan teniendo ahí, puedan seguir sacando ventaja, ¿no? Sin embargo, el sumo sacerdote no solamente serviría un tiempo, de hecho el sumo sacerdote servía de por vida. Pero la situación se politizaba y los romanos intervenían mucho en relación a esto. Ahora, él expone lo siguiente, presta atención, versículo 49. Uno de ellos, dice Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo lo siguiente: vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Estas son las palabras de Caifás, sumo sacerdote. O sea, nota por favor, en las palabras de este personaje, una fichita. ¿Notas la arrogancia, la soberbia, el desprecio con el que pelucea incluso a sus propios compañeros? Ustedes no saben nada. O sea, casi da manotazo en la mesa. O sea, cállense. A ver, yo les explico cómo son las cosas. Yo sí sé, ustedes no saben. O sea, te encantaría toparte en el crucero con este personaje. Una chulada de ser humano. Ni pensáis, o sea, ustedes no saben y no piensan. Fíjate lo que va a decir. Que nos conviene. Nos conviene. ¿A quién le conviene? A ellos les conviene. ¿Les conviene qué? Que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ojo, estas palabras que está diciendo este personaje engañoso y siniestro, les da es falso, es un silogismo falso, porque les pone las cosas en una posición tan drástica de, bueno, ¿es esto o es aquello? O muere él, o muere la nación. Dos alternativas extremas. O Jesús muere o la nación se acaba. Aparentemente parece como que le interesa a la nación, pero en el fondo él esconde, como muchos de ellos, su odio, sus celos hacia Jesús. Como dice Pablo en la carta a Timoteo, una apariencia de piedad. ¿Sí sabemos lo que es la apariencia de piedad? ¿O ya se durmieron?
¿Qué es un hipócrita? Es el saber actuar y saber meterse en el papel, es un actor. Exactamente. De hecho, la palabra, Alguien que hace creer lo que no es. por supuesto, pero de hecho, exactamente, la palabra hipócrita, en el griego, hipókratos, es un actor, es una persona que usa una máscara, ¿verdad? Alguien que representa un papel y finge ser algo que no es, ¿verdad? Caifás era esta clase de personajes. Pero esto es un mal espiritual, por eso te repito, esto no es un tema de, qué malos estos fariseos, ¿eh? No, estos textos están ahí para que nosotros los veamos y digamos, ¿no seré yo igual a ellos? Y mi hermano dice, ¿no nos pareceremos? ¿Eh? Nos llega a nosotros también. Claro, porque no somos a veces nosotros también así. Decimos una cosa, pero en realidad estamos queriendo hacer otra. Muchas veces tenemos conversaciones impías, donde planeamos hacer cosas que sabemos muy bien que no están bien, donde reconocemos la obra de Dios, pero queremos seguir haciendo nuestra voluntad, imponer lo que nos conviene. ¿Cuántas veces has antepuesto la voluntad de Dios por lo que te conviene? No me respondas. O sea, que diferentes no somos, y mejores tampoco. Dicho sea de paso. Quiero leerte este pasaje, nada más, escúchalo con atención, de la segunda carta a Timoteo capítulo 3, donde habla del carácter de los hombres en los postreros días. Pablo escribe a Timoteo en advertencia acerca del carácter espiritual peligrosísimo que puede haber en la iglesia de Cristo y en aquellos que aparentan ser servidores de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjate nada más la descripción, es el capítulo, 2 de Timoteo, capítulo 3. Fíjate la descripción de carácter que va a ser de esta clase de personas. Si se parece a algo acerca de ti, arrepiéntete. Si se parece acerca de alguien del que conoces, ora por él. ¿Vale? Dice el texto. Dice que vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres que amadores de sí mismos. ¿Qué es lo que te venden todos los días? Ámate a ti mismo. ¿Tú eres lo más importante? ¿El universo gira a tu alrededor? Si no se trata de ti, no te involucres, no te importa. No, o sea, si no tiene que ver contigo. Ámate a ti mismo, tú y solamente tú. Hombres amadores de sí mismos, avaros, es decir, amantes del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, o sea, casi todo TikTok, ¿no? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, es decir, que no se sosiegan, no se están quietos, amadores de los deleites más que de Dios. Igual, repito, ve a las redes, ve a TikTok, ve a todos lados, toda la gente que conoces que no tiene a Cristo, así son. Pero aquí está hablando de personas que parecen ser cristianas, dicen serlo, pero su carácter demuestra que no lo son. Fíjate lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia, ¿qué dijimos del hipócrita? Que es un ¿qué? Actor. Es un actor. Que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. Regresa conmigo a Juan capítulo 11. Seguimos en la mesa de los asesinos, escuchamos las palabras perversas de Caifás, persuadiendo al concilio de que pues si quieren salvar a la nación, pues es mejor que un hombre muera, que un hombre perezca. Parece como que está preocupado por la vida del pueblo y pues si hay que hacer sacrificios, pues mejor que muera un hombre para que viva el pueblo. ¿Te das cuenta lo perverso que hay aquí de estas líneas? Parece que hay apariencia de interés,
de piedad, es decir, de sometimiento a Dios, pero en realidad no lo hay. No lo hay. ¿Te das cuenta la acción de esto? Pero fíjate, quiero que, y esto es importante y esto es explosivo. ¿Ya te cansaste? Ya vamos a acabar. Fíjate lo que dice el 51-52. Clase. ¿Dios es soberano? Amén. Esto lo puse con pregunta. Dios es soberano. No te estoy preguntando, lo afirmo. Dios es soberano. Y decimos que Dios es soberano porque Él todo lo tiene bajo control, nada se le escapa. Él es el supremo gobernante y todo se hace de acuerdo a su voluntad y a su designio. Incluso en el concilio de los asesinos. Incluso en las palabras de los hombres y las intenciones de los hombres que quieren matarte, que quieren hacerte mal, que persiguen a la iglesia. Las personas que nos odian y que a veces nos hacen daño, muchas veces Dios lo permite con propósitos que tienen que ver con su gloria. Y Dios sigue siendo Dios. ¿Te das cuenta que nadie dice amén? Qué incómodo es darnos cuenta de, Señor, ¿por qué me asaltaron? Si yo te sirvo. ¿Hay maldad en el mundo? Sí, claro. Y muchas veces Dios permite que seamos afectados por esa maldad con el propósito de que nos demos cuenta de que Él es soberano y de que este mundo está caído y recurramos a Él. Confiemos en Él. ¿Te han hecho daño? Y dice, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no hiciste nada? No dice el texto que no tropezará tu pie en piedra y no habrá, y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Oye, ¿qué pasó? Pero fíjate que estas palabras impías de Caifás no las dijo por sí mismo, dice el versículo 51. Estas palabras no las dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, presta atención a esto, esto es importante. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Sí entiendes eso? ¿Dios puede usar a una persona así? Evidentemente sí. Dios embiste providencialmente incluso las palabras de este hombre con un significado que él no pretendía. Él ni siquiera sabía el impacto de lo que estaba diciendo, pero él estaba diciendo algo muy poderoso. En su oficio de sumo sacerdote, bíblicamente él era un vocero de Dios. Él decretó un significado opuesto cuando Caifás profetiza que Jesús había de morir por la nación. Esto lo dijo él en su humanidad en palabras cínicas de conveniencia política, y él es responsable de sugerir la muerte de Jesús. Él es plenamente responsable de la maldad de sus palabras, pero a pesar de eso, Dios usa sus palabras para decir una verdad que habría de cumplirse para bendición. Esto es extraordinario, ¿no? Cómo Dios puede usar algo malo para traer algo bueno. Y que incluso Dios puede hablar a través de personas de este tipo. Mi mentor decía, ¿no? Si Dios usó a la burra de Balaam, él hablaba de sí mismo, ¿no? Y de la debilidad humana de los predicadores, ¿no? O sea, si Dios nos usa a nosotros, que somos tan débiles, tan falaces, tan fracasados, tan incompetentes, tan mediocres, y le puedo seguir, pues es porque, o sea, Él puede usar a quien sea, incluso a Caifás. Y no solamente lo dijo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Eso qué significa? Que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, con su resurrección, no solamente iba a reunir a la iglesia, sino a aquellos que estaban dispersos.
¿Te acuerdas lo que vimos en el capítulo 10? Aquellas ovejas que no son de este redil, también las debo traer. Versículo 53. Y con esto terminamos. Así que, desde aquel día, ¿qué dice el texto? Acordaron matarle. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegaron a este punto de odio visceral y celo asesino aquellos hombres que eran los pastores de Israel? Las guías espirituales, los maestros de la nación. ¿Cómo llegaron a ese punto? No somos diferentes, mis hermanos. A partir de ese momento, ellos decidieron matar a Jesús. Y como consecuencia de esta decisión, dice que el versículo 54, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. El Señor Jesús iba a entregar su vida de manera voluntaria y soberana cuando Él determinara, y ciertamente sería por la mano de sus enemigos, pero sería cuando el Señor Jesús lo decidiera. Esta sería ya el último encontronazo que tendría con ellos. Aquí, a partir de aquí, vamos a empezar ya el camino hacia la cruz del Calvario. Dice el texto 55 que estaba cerca la Pascua y muchos subieron a la Pascua para purificarse. Esta es la tercera y última Pascua mencionada en el Evangelio de Juan. Y te repito, había muchas personas que buscaban a Jesús, dice el versículo 56. Estaban en el templo, se preguntaban, ¿no vendrá? Los fariseos, los sacerdotes, también se preguntaban, ¿dónde está? Pero no para buscarle, sinceramente, no para adorarle, no para obedecerle, no para seguirle, sino para deshacerse de él. En conclusión, mis hermanos, la resurrección de Lázaro, como el resto de la vida y ministerio de Jesús, forzó a las personas a tomar una decisión con respecto a él. En esencia, solamente hay dos respuestas a Jesús: creer o no creer. ¿Te sometes a Cristo o le rechazas? Juan lo declara en su Evangelio, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis amados, no podemos ser tibios, no podemos ser apáticos y no podemos ser indiferentes. Tenemos que tomar una decisión. Y ya no puede pasar otro año, otro mes más en tibieza espiritual. Comprométete con Cristo. Comprométete con el Señor. Los impíos están comprometidos con su impiedad. Ellos no son tibios, ellos son 100% impíos. Y no se avergüenzan de serlo. Traen toda la camiseta puesta. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Cómo está tu corazón respecto a Cristo? Ya has visto tanta misericordia, tanta gracia, ya has visto su obra en tu vida y en la vida de otros. ¿Por qué seguimos igual? ¿Por qué no subes el siguiente escalón de madurez, el siguiente escalón de obediencia, el siguiente escalón de compromiso? ¿Por qué sigues igual? ¿Qué es lo que necesitas para creer? ¿Que se levante alguien de los muertos? No es necesario. Solo necesitas creer y obedecer a Cristo. Quizás no eres hostil, pero la indiferencia, la pereza y la apatía, la tibieza, también son incredulidad. Mis amados, que el Señor nos ayude.
Oremos. Amado Dios, bendito Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu trono, Señor, humillados, convencidos, Señor, de que no somos mejores que aquellos hombres, Señor, que se comportaron de una manera vil e impía, Señor, frente a tus obras maravillosas. Todos los días, Señor, nosotros contemplamos la luz de un nuevo día. Todos los días renuevas tu misericordia, Señor, con la cual de no estar esa seríamos consumidos. Todos los días disfrutamos tu gracia, todos los días disfrutamos tu misericordia, todos los días, Señor, nos vemos la luz de un nuevo día y disfrutamos de comunión contigo por medio de la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Pero aún así seguimos teniendo dudas, aún así seguimos corriendo, Señor, con los buscadores de sabiduría, Señor, pensando que nos den una respuesta que se amolde a nuestras comodidades. Señor, seguimos buscando nuestra conveniencia, nuestros intereses, Señor. Que tú te amoldes a nosotros, a nuestros horarios, a nuestros intereses económicos, a nuestros intereses personales, emocionales, Señor. Queremos que tú seas nuestro siervo y se nos olvida de que nosotros somos tus siervos. Tú eres el Señor, no nosotros. Oh Señor, no somos mejores que aquellos hombres del pasado, que aquellos hombres incrédulos en aquellos días. Padre Santo, yo te ruego, Señor, que sacudas nuestras conciencias, nuestras mentes y corazones de toda conformidad pecaminosa, de toda apatía, indiferencia y tibieza, de toda conveniencia en la que sacrifiquemos nuestra relación contigo por quedar bien con otras personas, por no atentar en contra de nuestros intereses. Perdónanos porque hemos sido, Señor, tibios. Perdónanos porque hemos sido, Señor, traicioneros contigo. Perdónanos, Señor, porque como aquellos hombres sabemos que has venido de Dios. Porque todas las obras que tú haces, nadie más las puede hacer, excepto tú. Reconocemos, Señor, que tu enseñanza es verdad. Reconocemos que tus palabras son fieles y verdaderas. Y aún así, Señor, seguimos trabajando para nuestra conveniencia. Hoy sí, mañana no. Y muchas veces te entregamos, te sacrificamos en el altar de nuestra conveniencia. Y lo revestimos de piedad. Y decimos, buscamos alguna justificación religiosa y legalista para ocultar la maldad de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque no somos mejores. Pero te damos gracias, Señor, porque tú en tu infinita gracia, soberanía, misericordia, usas todas estas cosas, todos nuestros desaciertos, todos nuestros errores, todas nuestras fallas, para mostrar, Señor, que tú eres fiel, que tú eres verdadero, que tú eres bueno. Que nuestro Salvador es mucho mejor. Gracias te damos, Señor, porque tú no eres como nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú conviertes las acciones malvadas de los hombres. Esas piedras homicidas las conviertes en escaleras, Señor. En escaleras que nos llevan a ti. No sabemos cómo haces esas cosas, pero sabemos que lo haces y lo permites muchas veces para nuestro bien. Oh, Señor, si estamos lejos de ti, humíllanos, Señor, con tanto amor, cuidado y paciencia, Señor, que no podamos decir otra cosa, Señor, que sé propicio a nosotros, pecadores. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Acalorados y cansados, yo lo sé, pero ¿qué cree? Hemos terminado, por la gracia de Dios, el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Amén.
Le damos gracias a Dios porque hemos llegado ya a la culminación de otro capítulo más. La próxima semana, si el Señor así lo permite, estaremos viendo la primera parte del capítulo 12 ya en la senda, ¿verdad?, de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, ve qué maravilla se conjugan los tiempos, ¿verdad? Les recuerdo que el sábado, ¿qué dijimos? 17, ¿no? Espérame, porque si no voy a decir algo que no debo. Y 19, ¿verdad? Sábado 19 no vamos a tener nosotros reunión aquí, ¿verdad? Esto con la intención, obviamente, de que usted, pues, también tenga un, pues, tiempo personal, ¿verdad? Con el Señor, un tiempo personal con su familia, ¿verdad? Y recuerde que habitualmente, ¿verdad? Pues, la iglesia, ¿verdad?, evangélica tiene hace este espacio, ¿verdad?, para recordar la última semana de nuestro Señor Jesucristo, lo que comúnmente se conoce como la Semana Santa, ¿verdad? Yo le animo a que estos días sean días de recogimiento, más que de chacoteo, ¿verdad? Entonces aprovechenlo, ¿verdad? Y nos volvemos a reunir la siguiente semana, que creo que es 26, me parece, ¿verdad? Es 26, así que le animamos a que por favor esté presente. Mis hermanos, gracias por estar con nosotros en esta sesión del día de hoy. Dios le bendiga, esperamos que nos acompañen toda nuestra programación a lo largo de la semana. Tenga una excelente semana, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.